Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal, a un nuevo vídeo. En este caso es uno bastante significativo porque desde que empecé a madurar la idea de hacer el canal, este fue uno de los primeros vídeos que se me vino a la mente hacer. Así que bueno, ha tomado un poco más de tiempo del que tenía pensado, pero ha llegado el momento de hacerlo. Y el vídeo es específicamente sobre mis cuadernos de dibujo, o como se suele decir por aquí en YouTube, sobre sketchbooks. Lo que me planteo hacer es un recorrido sobre todos mis cuadernos de dibujo, pero no solamente a través de las páginas que están ilustradas, que por cierto no son muchas, porque van a ver que están todos inacabados y luego voy a explicar por qué. También quiero hablar sobre lo que significan estos cuadernos para mí en tanto objetos. Por lo tanto voy a hablar de las encuadernaciones, del tipo de papel, de cómo responden ante determinadas técnicas, de los tamaños, de los formatos, de cuáles se me dan mejor, cuáles los tengo un poco más abandonados por distintas razones. O sea que es un recorrido bastante integral por el objeto del cuaderno. Un objeto que a mí me fascina desde que soy muy pequeño y que he ido coleccionándolos desde siempre. Tengo como una especie de obsesión por los cuadernos que creo que quedará demostrada a lo largo del vídeo. Es un objeto que me gusta mucho, más allá de lo que pueda dibujar en él, incluso cuando están vacíos. Me encanta verlos, me encanta tocarlos, mirarlos, me fascinan realmente. Otro aspecto que creo que es importante también aclarar antes de empezar es que para mí, haga lo que haga, sea un dibujo en un cuaderno, un tejido estampado o una pintura en el sentido tradicional del término pintura, para mí es sumamente importante no solamente la configuración estética de lo que produzca, sino también los materiales que utilizo para producirla. Y no solo los materiales, sino los soportes. Entonces, en este caso, los cuadernos, en tanto soporte, cobran una vital importancia debido a las cualidades o a las características que tengan. Y creo que eso podría explicar de alguna manera el hecho de que todos estén inacabados y que esté siempre en la búsqueda, y eso hace que mi colección se vaya agigantando de alguna manera, porque voy buscando el papel que responda a la mayor cantidad de técnicas, que soporte técnicas al agua, pero que también pueda trabajar con pluma, que tenga textura, pero no demasiada. Entonces todo eso me hace ir probando diferentes superficies. Entonces a la hora de elegir en cuál trabajar, generalmente lo que hago es recurrir a todos los cuadernos que ya tengo, y si no encuentro la superficie adecuada para lo que quiero hacer, pues lamentablemente tendré que buscar otro y seguir aumentando la colección. Entonces, importante, cuando vean alguno de las libretas o de los sketchbooks que tienen una sola página, esto no quiere decir que ese cuaderno ha sido abandonado, sino que lo retomaré cuando lo que quiera hacer me requiera ese tipo de base, ese tipo de soporte. Por lo tanto, considero que todas las libretas están en proceso. Con respecto a las aclaraciones, me queda una más por hacer, y es que los cuadernos, creo que por el formato, por el tipo de objeto que son manipulables, no suelen, por lo menos a mí, transmitirme la carga pesada que puede tener otro tipo de soporte. Es como que de alguna manera, si bien sí que imponen, porque cuando vas a trabajar en algo nuevo siempre hay como algo que se impone. En el caso del cuaderno tal vez es menor esa imposición, y por lo tanto para mí representan un espacio de mayor libertad. O sea, yo siento que puedo hacer absolutamente cualquier cosa en un cuaderno, y creo que eso es algo
muy interesante y que me mantiene sujeto a este tipo de soporte. Y ahora sí voy a empezar. Voy a empezar por los dos más antiguos, pero en realidad no me he planteado ningún orden cronológico. Los voy a ir presentando de manera bastante aleatoria. Esto lo aclaro para que sepan que lo que van a ver no lleva como un orden temporal, sino más bien he hecho como unos grupos por tipo de cuaderno o por temática, pero en cualquier caso es todo muy random. Empiezo, voy a hacer un poco de lugar y voy a ir empezando. He decidido empezar por este cuaderno de aquí, bastante especial para mí, porque es un cuaderno que lo he hecho yo y que de alguna manera representa el inicio de mi búsqueda del cuaderno perfecto, porque como no lo encontraba, decidí hacerlo. Entonces, como siempre me gustó mucho la encuadernación, busqué aquí en Madrid y tuve la suerte de dar con el estudio y la escuela de Dolores Baldó. Hice un curso de encuadernación artística con Dolores y durante ese curso construí este cuaderno. Entonces obviamente está hecho a mano, tiene el lomo de piel, las portadas están hechas en cartón negro con una ilustración que hice a propósito para este cuaderno. Está hecha con acrílicos y con pan de oro, que es un material con el que me siento muy identificado, que me gusta mucho. Y luego para el interior elegí por supuesto está todo cosido a mano. He intentado respetar el filo del papel sin guillotinarlo para conservar el carácter del material. Es un papel fabriano de muy buena calidad, sobre todo para acuarela, y este cuaderno tiene una sola, voy a enseñar las guardas, que son en papel Canson Mitant en azul, y este cuaderno tiene un único trabajo, que es este. Ahora, pensar que hay un único trabajo tal vez nos lleva a la idea de creer que no me gusta en realidad lo que hay hecho. Todo lo contrario. Me gusta mucho, pero de alguna manera, y tal vez justamente por eso, el cuaderno ha quedado detenido aquí. Ahora que lo veo, después de mucho tiempo, probablemente lo que pueda hacer, y es más que probable, es continuar esta libreta trabajando con esta idea del collage, utilizando pintura y luego papeles, que es lo que hice aquí, que me gusta mucho este trabajo. Así que probablemente una buena idea sea eso, como continuar con esta técnica del collage. Bien, el siguiente, que es este. Creo que es la primera libreta Moleskine que tuve. Es papel de muy buena calidad, muy buena calidad, que recibe perfectamente una gran variedad de técnicas, pero que a mí particularmente, no lo recuerdo exactamente, pero lo debo haber comprado porque era el único formato disponible en el momento en el que lo pude comprar, porque a mí no me suelen gustar este tipo de formatos apaisados. Entonces es un cuaderno que ha quedado un poco relegado, fundamentalmente creo que por eso, pero bueno, todo puede cambiar y lo puedo llegar a retomar. En este caso también es un cuaderno que tiene una sola página trabajada, que es esta, y básicamente lo que he intentado hacer aquí es probar y llevar al papel hasta el límite. Entonces, para ver si realmente podía soportarlo todo. Entonces empecé trabajando con acuarela, que prácticamente no se ve, pero bueno, a lo mejor por los fondos se ven unas texturas un poco más abiertas, más acuosas, eso corresponde a la acuarela. Luego trabajé con acrílico, como siempre, que suele ser el orden en el que superpongo materiales, primero acuarela, luego acrílico.
Y luego, puestos a probar, he utilizado esmalte en frío para cerámica, que son todos estos colores más fuertes, y entre el acrílico y la acuarela y el esmalte para cerámica trabajé con pan de oro. La verdad que tengo que decir que el papel se comportó increíble, increíble con todas las técnicas. Así que debería pensarme a ver si puedo amigarme con el tema del formato apaisado, a lo mejor trabajándolo muy apaisado puedo continuarlo, porque la verdad que es muy buen papel. Más. Aquí tengo algo importante que decir en cuanto al cuaderno, en cuanto a la libreta. Esto es de una marca que es Stillman & Byrne, que es una marca que encontré hace relativamente poco. Antes de comprar mi primer cuaderno de esta marca hice bastante averiguación acerca de cuáles eran las cualidades principales de estos cuadernos, tanto de la encuadernación como del papel, y encontré referencias excelentes. Así que me lancé a comprar unos cuantos cuadernos a los que luego les encontré un problema bastante grave para mí. Voy a explicar un poco qué es lo que he hecho, sobre todo en los dos primeros, y luego les voy a contar cuál fue el problema. O sea, realmente cuando los encontré pensé que había dado con lo que había estado buscando toda la vida, el cuaderno perfecto. Me encantó el hecho de que fuese una encuadernación blanda. Me encanta la textura de la portada, que como que se sujeta bien en la mano. No tiene demasiadas hojas, tampoco son muy escasas. Me parecía todo perfecto. El redondeado de las esquinas. Este es un papel para técnica mixta prensado en frío. Esto quiere decir que tiene un poquito más de textura, se nota más el grano, y si bien es grano fino, en este caso, sí que se nota cierta textura, que es algo que a mí particularmente me gusta. Entonces, esta es una primera ilustración de este cuaderno. Es una ilustración que a lo mejor a la gente que me conoce únicamente por mi trabajo textil le puede llamar la atención el hecho de que aparezca una figura humana. Luego verán que trabajo muchísimo esa temática, lo que pasa que rara vez sale de mis cuadernos, pero es algo que me gusta trabajar. Y en este caso combino dos cosas, bueno, varias cosas. Por un lado hay un pattern botánico, que es algo que me encanta trabajar, y por otro lado tengo, aunque no se ve muy bien, un pattern geométrico representado en uno de mis pañuelos que lleva este personaje. Y bueno, nada, es un primer intento de trabajar en estos cuadernos para probarlos, para ver qué tal se comportaban, y la verdad es que funcionan muy bien tanto con acuarela como con tinta china y con rotuladores, que es como está hecho este trabajo. Primero está pintado con acuarela, luego tinta china negra, luego rotuladores acrílicos y luego tinta china dorada sobre todo lo demás. Aquí hay una otra versión continuando con este mismo pattern botánico, pero trabajado de una manera mucho más gráfica y con algún tipo de intervención geométrica por aquí. Y luego aquí hay como un cambio en la trama bastante dramático, porque, bueno, voy a contar ahora cuál es el problema que tienen estos cuadernos, porque si no, no puedo justificar este cambio de argumento que hay aquí. Lo que ocurrió cuando probé la cinta de papel, incluso una cinta que no tuviese un pegamento muy agresivo sobre esta superficie, el papel se desgarró. Entonces eso realmente hizo que dejase de trabajar sobre estos cuadernos con tanta asiduidad, porque digamos que si no puedo utilizar la cinta, no puedo trabajar. Entonces decidí que los cuadernos que ya tenía de esta marca los iba a destinar
a otros propósitos. Y fue entonces cuando vino la pandemia y todos empezamos a cocinar muchísimo. Entonces decidí transformar por lo menos este cuaderno en un libro de recetas y pinté el arroz con leche, que es algo que a mí me encanta y que durante la pandemia estuve cocinando bastante. Entonces este es un plato de arroz con leche que hice con acuarela. Aquí está explicada como la receta y la siguiente receta, 2 años después, está por venir. Pero bueno, la idea es continuarlo con recetas. Segundo, Stillman and Bird. En este caso, bueno, es igual al anterior. La diferencia es que, bueno, voy a dejar, si recuerdo, un link en la descripción del vídeo de todos estos elementos de los que estoy hablando, de todos los cuadernos. Stillman & Bird tiene divididos sus productos en series con letras del alfabeto griego. Es un poco confuso para mí, pero bueno, voy a poner la página para que lo puedan chequear. El anterior que enseñé, que es este verde, es de la serie Delta y este azul es de la serie Beta. La diferencia está en el papel, no en el tipo de prensado, porque este también es prensado en frío, sino en el color. Este es un color blanco y este otro es marfil. No sé si se llegará a ver en la cámara, pero la diferencia es bastante notoria. A mí me gustan los dos, para cosas distintas, los dos. Bueno, a ver, empiezo. Vale, este cuaderno lo he empezado con un autorretrato. Los autorretratos, algún día la verdad me gustaría hacer algún vídeo específicamente dedicado a este tema. Es un ejercicio bastante más ingrato de lo que parece. Tiene mucho menos que ver con el egocentrismo de lo que se podría pensar. Es un ejercicio bastante duro, pero muy interesante. Entonces tengo la costumbre desde que estaba en la Escuela de Bellas Artes, que fue la primera vez que hice un autorretrato, porque tenía que hacerlo por pedido de un profesor, y a partir de ahí me hice como muy amigo de la idea de hacer uno de tanto en tanto. Es un ejercicio introspectivo muy interesante. Bueno, en este caso este cuaderno lo empecé con un autorretrato, con lápiz negro, acuarela, tinta china y pan de oro, en estos elementos de aquí. Fíjense cómo la acuarela se comporta muy bien, el papel no se modifica para nada, se mantiene absolutamente plano, el cuaderno abre perfectamente, es muy agradable trabajar en este tipo de papel, si no fuera por el tema de la cinta. Luego, este es un paisaje que hice creo que también durante la pandemia, y es un tipo de paisaje sobre el que trabajo desde hace muchísimos años con este tipo de, yo lo llamo como glaciares, como paredes glaciares. Y en este caso lo trabajé con acuarela como siempre al principio, con acrílico, con rotuladores, con tinta china dorada, tinta china negra y pan de oro. Bueno, aquí este es un ejercicio de pattern design que lo hice en este cuaderno para una clase sobre cómo hacer patterns de manera artesanal. Entonces, bueno, aquí tengo los elementos que usé para esa clase y aquí tengo el resultado final, que es este rapport repetido a lo largo de toda la hoja y que luego lo he pintado, en este caso solamente con tinta china de colores y dorada, ¿no? Y luego aquí tengo, y creo que es lo último que hay en este cuaderno, 2 diseños de los últimos que he hecho, este diseño y este otro, que en realidad son los mismos elementos combinados de manera distinta. Entonces, no solamente hay una variación del color, sino que además
hay una configuración espacial diferente. Esto es algo que busco mucho cuando trabajo en pattern, que con pocos elementos pueda tener configuraciones diferentes, como sacar el máximo partido a las formas al margen de lo que pueda hacer luego con el color. Y en este cuaderno poco más. Esto empezó como algo que ya no recuerdo qué era lo que buscaba, pero ciertamente no lo debo haber encontrado, ni creo que lo pueda encontrar. Así que este de momento acaba aquí. Y ahora uno súper, diría que casi el más especial y lejos de todo pronóstico, porque este es un cuaderno que compré hace unos cuantos años, es de la marca Talens, de la línea Art Creation, y es un cuaderno bastante básico a nivel papel, no tiene un papel excesivamente bueno, o sea, está bien, pero no es un cuaderno como los Moleskine a lo mejor, o como Stillman & Byrne, o como alguno de Canson, por ejemplo, o Winsor & Newton. Y por lo tanto lo tenía en casa sin usar, lo compré básicamente para hacer algo de dibujo, pero apareció la pandemia justo cuando estaba empezando mi asignatura de dibujo de moda aquí en el IED de Madrid, donde doy clases. Entonces, uno de los primeros desafíos de la pandemia para mí fue trasladar mis clases en el formato presencial habitual y sobre todo las clases de dibujo, que son muy del taller, muy de lo físico, al formato digital. Me encontré con muchísimos problemas. El principal fue el tema del material, de pensar que tanto yo como mis alumnos y mis alumnas, cada uno en su casa, había quedado encerrado con lo que tenía y con muchísimas dificultades de poder conseguir materiales nuevos. Entonces se me ocurrió, dado que recordé que muchas de mis alumnas y de mis alumnos tenían este cuaderno porque ya lo habían comprado para trabajar y yo también lo tenía en casa, se me ocurrió utilizarlo como una especie de diario de pandemia e ir haciendo sobre este cuaderno algunos de los trabajos que les iba pidiendo a ellas hacer. Y eso fue lo que hice, ¿no? Entonces, bueno, no está, por supuesto, todo completo, pero fui registrando el proceso de dar clases en el confinamiento en este cuaderno. Este es un pattern design que fue un tema que vimos en clase de diseño textil. Bueno, esto no lo llegué a acabar, pero era como el esquema de las sesiones, de cómo iba organizando las clases. Este es otro ejercicio de pattern donde trabajé con, este es el módulo. De esto recuerdo que grabé un vídeo para los alumnos para que pudieran ver cómo hacer pattern design sin estar presentes en el taller. Era muy complicado, así que tuve que grabar un vídeo para explicarles los pasos. Y esta es una técnica, sobre todo con acuarela y tinta china, y aquí utilicé mucho más rotulador y collage. Bueno, este podría decir que es otro tipo de paisaje y es un trabajo que hice básicamente para probar cómo se comportaba el papel con distintos tipos de tinta, rotuladores, tinta china, y por último también utilicé estos papeles que se ve que hubo un momento en el que me gustaron mucho, la verdad me siguen gustando. Bueno, nada, la verdad que el papel funciona muy bien. Luego, este es una ilustración que hice también como demostración para una de mis clases de dibujo de moda. Es sobre una fotografía. Pondré en la pantalla el nombre del fotógrafo porque ahora no lo recuerdo y no quisiera equivocarme porque sería un papelón.
Y en este caso la consigna era trabajar con rotuladores de base alcohol. Entonces también grabé un vídeo sobre esto y bueno, este es el resultado. El dibujo está hecho básicamente todo con rotuladores a base de alcohol y luego tiene algunos toques por aquí en rotuladores acrílicos y algo de lápiz de color y tinta china negra. Es decir que básicamente es una técnica mixta con una base importante de rotuladores de base de alcohol. Bueno, esto es un collage sin más. Y este es un trabajo que también fue para un tema de las clases durante la pandemia, que era básicamente explorar la tinta china de color como material, ver cuál era la diferencia con la acuarela, cómo se comportaba una y la otra. Aquí trabajamos con fotografías de Irving Penn como inspiración, de las flores que fue fotografiando a lo largo de toda su carrera, y la verdad es que aquí el papel se comportó increíble porque si bien tiene alguna onda, la superficie cuando pasas la mano no está absolutamente pareja, pero es una onda sumamente agradable. Así que muy bien aquí. Bueno, este es otro collage, pruebas de color. Esta es una cuadrícula donde los colores están ubicados en el espacio de una manera aleatoria, y entonces lo que buscamos aquí es ver relaciones de color que puedan sorprendernos, relaciones no obvias de color. Bueno, es un ejercicio que a mí me parece interesante y que lo trabajo mucho en clase también. Y luego se transformó en un cuaderno en el que suelo dibujar durante las clases, básicamente. Entonces, cuando quiero explicar cómo dibujar una cara, cómo estructurar un cuerpo, cómo proporcionar un esqueleto, bueno, todo lo hago en este cuaderno, que es mi cuaderno de profe, que tiene cosas que pueden estar bien y otras no tanto, pero bueno, ese es su cometido y lo cumple muy bien, así que muy bueno. Este sí que es más complicado. Este es un Molotov. Este la compré pura y exclusivamente con fines de investigación. Lo compré en una tienda de graffiti, de arte urbano aquí en Madrid, y se supone que se supone y lo es un cuaderno especialmente diseñado para trabajar con rotuladores de base de alcohol. El rotulador de base de alcohol no es una técnica que a mí que hubiese explorado o que me gustase particularmente, pero por cuestiones de mis clases sí que tuve que investigar y meterme un poco en ese mundo, y la verdad es que me gustó bastante, y se suponía que este era un papel bueno para ese tipo de rotuladores. No es un papel que a mí me guste, por eso no lo he usado mucho. No me gusta el color, que es un color como un gris azulado celeste, no sé cómo se verá en pantalla, y tampoco me gusta mucho la textura, que es como muy lisa. A mí me gusta el papel con un poco más de rugosidad, pero la cuestión era ver si los rotuladores se comportaban bien, y la verdad es que sí. Hice esta única ilustración en este cuaderno, y como siempre a mí me cuesta mucho ceñirme a una única técnica. Entonces trabajé todo lo que es el cuerpo y la cara del personaje con rotuladores de base alcohol, y cuando comprobé que evidentemente funcionaba muy bien, lo que hice fue ver cómo este cuaderno, que en principio estaba destinado a una técnica única, se podía llegar a comportar si variaba. Entonces trabajé con acuarela, con tinta china y con rotuladores Posca aquí arriba, estos blancos de aquí.
y la verdad es que funcionó bien. Entonces es un papel que me gusta en cuanto a resultado, pero que no me invita mucho a trabajar cuando lo veo liso, digamos. Otro más para la colección. Y ahora voy a ir con algunos un poco random en cuanto a temática. Y aquí sí quiero hacer una explicación que bueno, que a lo mejor me extiendo un poco. Eso es lo que estoy avisando. Son cuadernos random porque la temática es muy heterogénea. Básicamente lo que van a ver en los próximos cuadernos son objetos, retratos, figura humana, algún que otro paisaje, y es como que de alguna manera tengo la necesidad de explicarlo porque como básicamente lo que muestro de mi trabajo es pura y exclusivamente geometría, mucha gente piensa que lo que trabajo es pura y exclusivamente geometría y no es así. Sí es cierto que a nivel profesional lo que suelo mostrar es geometría, color, forma, línea recta, colores planos, que es lo que en verdad y es cierto que me apetece trabajar personalmente, pero tengo la necesidad de creativamente estar investigando otras cuestiones. Entonces hay una serie de cuadernos que para mí son muy personales donde investigo todas estas otras cuestiones. Por ejemplo, este, que es un cuaderno de Canson, que tiene un papel muy finito, que no me resultó muy interesante justamente por eso, y es muy blanco además, pero bueno, es un cuaderno bonito, que lo empecé en el 2017 y que tiene algunas páginas trabajadas, pero de las que solo me interesa una de ellas, y que es esta página de aquí, y que es un retrato en acuarela. Me interesa muchísimo el retrato, muchísimo, 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 y no puedo dejar de trabajarlo. Es algo en lo que constantemente estoy investigando, el tema de la mirada, de la expresión. Si bien no es algo que yo tenga pensado transformar en mi tema principal, es algo a lo que constantemente tengo la necesidad de volver. Entonces, bueno, este cuaderno aquí quedó también. Otro dentro de esta serie un poco random. Este pobre tiene una historia un poco trágica. Es un Moleskine de la serie Art con papel de acuarela. Excelente papel. Y lo empecé con la intención de hacer uno de estos retos de un dibujo por día, este tipo de cosas que se ven por ahí. Y bueno, pues eso. Lo empecé con la idea esta de tener como esta cierta pretensión de libertad de poder hacer un dibujo despreocupadamente, así, sin mayores pretensiones, una ilustración por día, y eso para mí no es posible. Entonces trabajé estas dos páginas con las que estoy contento, la verdad, pero luego el tema de el uno por día no va conmigo. No puedo porque no. Necesito dejar pasar tiempo, dejar que las cosas maduren, volver mucho tiempo después, continuarlas. De hecho, insisto en esta cuestión de que todos mis cuadernos, que ya habrán visto que están todos apenas empezados, no están abandonados, sino que están esperando, y cada tanto los voy retomando de manera aleatoria según me convengan por su superficie o sus cualidades, sus papeles, el formato, lo que sea. Entonces, bueno, este cuaderno seguirá ese mismo camino, esperará seguramente para algún viaje, lo pueda llevar, pero un dibujo por día, no. Este es un Stillman & Bird, serie Z. La serie Z, luego habría que confirmarlo en la página, pero esto debe ser hot press porque no tiene grano, el papel es blanco y es muy muy suave.
a diferencia del prensado en frío, que tiene un poquito más de grano. Este cuaderno me encanta, lo empecé para hacer una serie de patterns, pero aquí se puede ver lo que explicaba antes de cómo al poner cinta, esta cinta, sobre la hoja y al retirarla, la cinta me dañó el papel. Entonces no pude destinarlo a lo que tenía pensado y empecé a utilizar este cuaderno para hacer retratos. Entonces, bueno, básicamente son retratos de gente que es muy importante para mí, que está en mi vida muy presente y que voy registrando. Entonces, bueno, este particularmente me gusta mucho. Me gusta mucho la fotografía también, entonces lo que hago es trabajar primero en una idea de fotografía, hacer la fotografía, ya pensando en que luego esa fotografía se va a transformar en un dibujo. Entonces para mí en este caso la obra es como una especie de bitécnica, si eso se puede llegar a decir, entre dibujo y fotografía, ¿no? Una cosa es la foto, otra cosa es el dibujo, pero forman una especie de conjunto. En este caso he utilizado acuarela, bueno, lápiz negro primero por supuesto, luego acuarela y por lo que estoy tocando por aquí, esto debe ser como Posca o boli blanco o acrílico para dar estos puntitos. No, Posca, lo blanco es Posca. Bueno, muy bueno este papel. Este es un dibujo de 2020. También acuarela y blanco y negro. Y luego este cuaderno se quedó aquí porque los retratos pasaron a un otro cuaderno o unos otros de los que voy a hablar luego. Este es un Moleskine de la serie Art, pero a diferencia de este otro que enseñaba antes, que es de la serie Art de acuarela, no sé si se verá aquí que está pintado, se debe ver el grano, que tiene un grano grueso el papel. Este otro, el rojo, lo compré el año pasado en Ámsterdam porque no había visto estos cuadernos aquí en Madrid y en teoría no, es un cuaderno que está pensado con un papel más fino, aunque bastante gordito ahora que lo toco. Está pensado básicamente para dibujo con lápiz y con estilográficas, con plumas. Entonces, como lo compré en Ámsterdam, la idea era que fuese un cuaderno de dibujos de ese viaje. Bueno, aquí están como unas pruebas de las estilográficas que tengo y con la tinta que usé y los distintos como grosores de las plumas. Bueno, y la idea era que este cuaderno se transforme como un diario de dibujo de ese viaje. Entonces, creo que este es, bueno, hasta aquí. Esto fue de un día en Haarlem y esto es un dibujo en Ámsterdam, que aquí se ven como unos barquitos. Esto es un canal, está apenas empezado, hace meses que está así, lo tengo que continuar. En teoría este cuaderno va a tener como ese destino, viaje. Y bueno, va faltando poco, no angustiarse. Este me quedó tan descategorizado que ni siquiera entraría dentro de la categoría random. Es otro Stillman & Bird y lo empecé con la idea de hacer un proyecto que llamé Pattern Book, es decir, libro de patrones. Le digo Pattern Book en inglés porque me hace acordar a The Pillow Book, que es una película de Peter Greenaway que me encanta. Entonces, como me gusta mucho la película y me gusta mucho el nombre de Pillow Book, he decidido llamar al cuaderno The Pattern Book, no por snob, sino por homenaje a Greenaway y a la película. Bueno, la idea era hacer un libro de pattern,
pero me encontré con el tema este de la cinta. Entonces también ahí quedó. Tiene apenas 2 páginas que me gustan mucho porque el papel es estupendo, cómo recibe la acuarela es increíble, para escribir luego con boli, con pluma, con lápiz, incluso la hoja es un placer trabajar sobre este papel, pero está el tema de la cinta que a veces me es indispensable, muchas veces puedo prescindir de ella, pero generalmente no. Entonces bueno, son 2 páginas que me gustan mucho, pero que lamentablemente han quedado ahí. Y con esto se acaba un gran capítulo de los cuadernos y viene uno nuevo, que es este de aquí. ¿Por dónde empezar? Estos cuadernos son post pandemia, cuando apenas empezábamos a salir. Fueron una de las primeras cosas que hice, encargarme de llevar esto adelante. Durante el confinamiento había estado pensando en el cuaderno como elemento capaz de ser soporte de obra, no solamente como de sketch y no solamente como soporte de obra, sino como obra en sí mismo. Esto es algo que ya lo ha dicho mucha gente, no es nada nuevo, mucha gente trabaja con los cuadernos como compendio, como unicidad. Es una idea que a mí me interesa mucho y decidí trabajar en ella seriamente y comenzar un proyecto de 5 cuadernos que en principio la idea es trabajarlos al unísono. No voy a hablar mucho de ese proyecto ahora porque es para hablarlo en un vídeo única y exclusivamente acerca de este tema, pero lo que sí quiero decir es cómo fueron pensados y cómo están hechos. He dicho ya que durante toda la vida he estado buscando el cuaderno perfecto sin encontrarlo, porque si el papel me gusta, a lo mejor no me gusta el formato, si me gusta el formato no tiene el papel, si la encuadernación está bien, hay alguna otra característica que no cumplen. Entonces, bueno, empecé a pensar cuáles eran las características que tenía que tener ese cuaderno perfecto para mí. Pensé en el formato, me decidí por este, es una medida que me permite trabajar en un tamaño razonablemente grande, pero que también lo puedo transportar fácilmente. Y luego lo más importante de todo es el papel. Estos cuadernos están hechos con papel Arches de 300 gramos, 100% algodón, libre de ácidos, un papel hecho artesanalmente que tiene una calidad increíble. De todos lo pongo así para que se pueda ver el filo del papel. De todos los papeles que he probado, este es el que más me gusta, sin duda. Tengo trabajos de hace más de 25 años que están como el primer día, impecables. El hecho de que el trabajo se pueda conservar bien es algo que cada vez me interesa más. Cuando era estudiante, y es en cierto punto lógico, no solía preocuparme sobre la conservación de los trabajos, algo que ahora lamento, porque tengo cosas que me interesan y que están hechas sobre papeles no de muy buena calidad. Pero ahora procuro prestar mucha atención a eso y este papel es realmente increíble. Pero Arches trabaja en blocks de los que tienes que ir sacando las hojas de a una o en rollos de papel. Pero no, al menos yo no he conseguido cuadernos con ese papel. Entonces compré un rollo enorme. Si se fijan, no sé cómo se verá, pero se ven ciertas ondas en el cuaderno. Eso es porque el papel venía enrollado y es un papel que tiene memoria, es decir, que recuerda su forma original y hubo que tenerlo sumergido en agua. Bueno, primero tuve que cortarlo en pliegos y luego tenerlo sumergido
en una bañera con agua durante muchísimo tiempo para que el papel perdiese un poco esa resistencia y poder plegarlo, pero aún así todos los cuadernos conservan como esa memoria de la onda original, pero bueno, no me molesta para nada, es parte de la calidad. Entonces bueno, compré ese papel que es el que a mí me gusta, de 300 gramos, de grano fino, pero que aún así es un grano fino que tiene como cierta... es bastante áspero al tacto. No es ideal para dibujar o para lápices de colores, pero sí para la mayoría de las técnicas que yo utilizo, que es acuarela, acrílico, tinta china y todo lo que pueda venir encima de eso, pan de oro y todo lo demás. Se puede trabajar también con lápices de colores, pero no es lo ideal. Si tuviera que describirlo de alguna manera, diría que es casi como una lija muy fina, que para nada es una lija, pero es un poquito áspero. Entonces, bueno, compré el papel, lo plegué y como ya no me daba el tiempo, la vida, la energía y todo para encuadernarlo yo mismo, le llevé todo el material a Óscar de la Eriza aquí en Madrid y él me los encuadernó, estos 5 cuadernos que van a formar parte de un proyecto bastante grande que estoy armando y del que, insisto, hablaré luego. Entonces, bueno, todos los cuadernos están encuadernados, están forrados con tejidos míos, estampados a mano, y cada uno tiene una temática predefinida. Entonces, cuando quiero trabajar en un tema en concreto, pienso cuál de esos cuadernos engloba mejor ese concepto y ahí voy. Entonces tengo uno que se llama Configuraciones, que es este, que ahora lo voy a enseñar, que es donde trabajo configuraciones geométricas básicamente, y este es Naturaleza. Entonces en Naturaleza lo que trabajaré seguramente serán flores, que me interesa muchísimo, la ilustración botánica, el paisaje, texturas de la naturaleza, bueno, todo eso irá en este cuaderno que todavía no ha tenido su oportunidad. Otro, esta es el tejido, es sensorial y no sé muy bien qué es lo que quise decir con sensorial cuando le puse el nombre al cuaderno, pero bueno, por alguna razón lo habré hecho, por algo no está empezado. Otro es color. Lo que pretendo hacer es trabajar sin una temática en concreto, pero sí con el color como protagonista. Es decir, puede haber retratos, puede haber geometrías, puede haber botánica, puede haber cualquier tipo de cosa, pero con una predominancia del color. Y el último es humanidad. Y lo que pretendo hacer es trabajar cuestiones humanas, retratos básicamente. Entonces estos serían 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los 5 volúmenes que van a formar parte del proyecto grande de libros que tengo en mente. Estos dos que todavía no están empezados, los pongo aquí y voy a ir enseñando los que sí tienen material de a uno. Este es, bueno, busqué lógicamente que entre el exterior y la guarda hubiera como una cierta correspondencia de color. El papel es súper rígido, son 300 gramos, pero este papel me permite, por supuesto, trabajar con la cinta y trabajar con lo que sea. Incluso puedo lijar sobre este papel sin que se dañe en absoluto.
En configuraciones lo que hay son diseños de superficie o de estampados, como se le quieran llamar. Este es un diseño, uno de los últimos que hice, en este caso está pintado con acrílico. Vale, esto no es un pattern en sí, pero sale de aquí. Tomé alguno de estos módulos y en este caso los he estampado con serigrafía. Están un poco camuflados por todo lo que está ocurriendo alrededor, pero digamos que esto y esto partirían de los mismos principios, de la misma base, aunque aquí se ve claramente la diferencia. Aquí hay un trabajo de superficie donde esto podría continuar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, es decir, es un pattern, y esto no. Esto es una obra que se desarrolla en este espacio y nada más. Este es un pattern del que he hablado, no sé si fue en el primer vídeo que hice en el canal. Está pintado con acuarela y acrílico. Esta es una prueba que quise hacer con tinta de serigrafía sobre el papel. Funciona perfecto. Fíjense en los bordes, ¿no? Esto no lo quise quitar. Preferí conservar esta característica que es una característica propia del proceso artesanal con el que está hecho el papel, que me parece un lujo. Luego, este es como el desglose del módulo principal de vitral, que es esta pieza mural textil que estampé para el Madrid Design Festival y del que hay un vídeo también aquí en el canal. Esto es como todo el proceso de diseño de las formas, y este es el planteo de color principal de esa obra. Aquí hay una configuración de vitral sin los planos de color, sino en línea, porque intentaba ver cuál era la concentración de las formas con la línea como elemento, intentando quitar el plano de color para tener como otra visión del conjunto de cómo iba a funcionar. Y creo que hasta aquí, pero bueno, este va bastante bien, no me preocupa, te va bien. Color está un poquito más abandonado, pero irá bien también. Tiene una primera ilustración con la que estoy bastante contento. Esto partió también de una fotografía. Si la encuentro, la pondré por aquí para que la puedan ver. Y es una fotografía que saqué durante la pandemia, cuando estábamos tan obsesionados con lavar la fruta y la verdura. Tenía la fruta en una especie de recipiente grande de plástico, flotando ahí en el agua. Y me gustó la imagen, le hice una foto y me pareció que era una buena manera de empezar este cuaderno sobre el color. Luego, esta otra ilustración, esta obra que me gusta mucho y que me hace acordar a cómo trabajaba cuando empecé a darme cuenta que el dibujo y la pintura era lo que quería hacer para siempre. Y bueno, me recuerda cuando era muy pequeño y que iba a la escuela y que hacíamos exactamente este tipo de trabajo con ceras, saturando la superficie del papel con ceras de muchísimos colores. Pintábamos todo el papel con tinta china y luego con un punzón íbamos dibujando y levantando la tinta china y descubriendo la maravilla de la sorpresa de los colores que había debajo. Me pareció un lindo homenaje a esos primeros descubrimientos con el dibujo y la pintura, y me parece una técnica muy guay, me gusta mucho. Esto, bueno, no es una obra en sí, pero me pareció que tenía que estar aquí en el libro de color.
y es el registro de la colección que he ido haciendo a lo largo de los años de acuarelas. Cuando empecé a pintar con acuarelas compré una caja de Winsor & Newton, creo, ya venía con su selección de colores. Y luego cuando me fui metiendo seriamente en el tema de la acuarela me di cuenta que prefería como editar o curar yo mi propia colección. Encontré una marca de acuarelas que me parece increíble, que es Schmincke, y muy despacito a lo largo de muchos años fui como construyendo una colección en base al tipo de colores que a mí me suelen interesar trabajar. Entonces, bueno, esta es mi colección de colores. Y aquí está plasmada para saber un poco antes de seleccionar un color cómo se comporta en el papel, cómo saturan, bueno, todo lo que es relevante saber a la hora de elegir un color. Y hasta aquí. Y el último de estos libros es el de Humanidad. Este es uno de mis preferidos de exterior. Lo que tiene este es básicamente gente, porque de eso va. Nuevamente son imágenes que extraigo de fotos que trabajo y nada. O sea, son fotos que ya hago con la mentalidad de luego transformarlas en un dibujo y ya vienen con un pensamiento previo de lo que va a ser la obra en el cuaderno. En este caso, como casi siempre, es técnica mixta. Empecé con lápiz negro, algo de acuarela, muy poquito, tinta china de colores y dorada y luego ceras. He descubierto las ceras hace relativamente poco y me gustan mucho, la verdad. Bueno, aquí hay una imagen que está tomada de esta misma sesión de fotos y es un trabajo que está hecho con lápiz negro, acrílico y acuarela y algo de tinta china, que al final son básicamente las técnicas que suelo utilizar. Y en esta página lo que he intentado hacer es un dibujo más, no quiero decir ninguna palabra con la que no esté de acuerdo, no sería espontánea la palabra, pero sí, un dibujo algo más espontáneo, con menos cuidado que este de aquí. Es una obsesión que tengo llegar en algún momento a trabajar rápidamente, de una manera más, sobre todo rápida y despreocupada, pero creo que no es una característica con la que haya nacido, así que nada, lo seguiré intentando. Este es un autorretrato que me gustó la idea de trabajarlo en este formato alargado porque esta línea me hacía perder un poco la perspectiva y la proporción real, pero bueno, estuvo bien como ejercicio. Este es el autorretrato más reciente que tengo. Este es un retrato que también parte de una fotografía, pero no fue una fotografía hecha pensando en principio en este dibujo. Por eso es tan importante todo lo que ocurre con el color alrededor y no hay como una estructura del espacio tan planeada a lo mejor como si lo hay aquí. Son como aproximaciones diferentes. Esto es nada, juego. Había comprado unos lápices de colores y quería probar cómo se comportaban sobre la hoja. Funcionan bien. Podría haber saturado más la superficie para que no se note tanto el grano, pero me parecía que funcionaba bien así y así lo he dejado. Más retratos. Cada uno de estos retratos tiene un origen, una intención absolutamente diferente. No hay una correlatividad aquí entre páginas para nada. De momento, hasta aquí hemos llegado. Bueno, esto ha sido un paseo
por mis cuadernos. No todos, pero la gran mayoría de los que tengo. No es un sketchbook tour al uso, como se suele ver por aquí en YouTube, porque no hay ninguno de estos cuadernos que estén acabados, sino que es un tour de mi manera de trabajar los cuadernos, como del proceso que voy siguiendo, que es en todos a la vez. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Por supuesto, lo quiero aclarar por las dudas, todas las marcas que he mencionado las he mencionado con total libertad, no tengo ningún acuerdo con ninguna de ellas y todo lo que he dicho ha sido en base a mi experiencia de utilizarlas, así que espero que eso también pueda servir a aquellos que puedan estar viendo este vídeo con intención de también tener algún tipo de información sobre materiales. Voy a dejar en la caja de descripción la máxima información posible acerca de cada uno de estos cuadernos, salvo estos que son como que los he hecho ex profeso para mí y que no pueden conseguirse. Y nada, con esto me despido y nos vemos en la próxima. Gracias.